PBN le da la más cordial bienvenida a Desde el Púlpito, programa con variedad de temas bíblicos predicados y enseñados por pastores y maestros fieles. Prepare su mente y corazón para recibir el mensaje de hoy. Como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo y debemos dar prioridad a lo espiritual. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A continuación, el hermano Daniel Ubel estará enseñándonos de la mente carnal, aquella mente que se enfoca en las cosas temporales de este mundo. Vamos a pasar al mensaje, preste mucha atención. Y ahora tenemos que ver acerca de la mente carnal. Ahora, no hay mucha diferencia hablar de la mente carnal y la mente inmadura. Ustedes vieron ahí cuando leímos en 1 Corintios capítulo 3, que ahí estaba hablando de ustedes son niños y dice son carnales, y los pone juntos. Así que lo que vamos a hacer es ver otros aspectos de una mente carnal. Y para eso vamos a leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a buscar ahí, Colosenses, capítulo 2. Dice versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora aquí aparece una frase interesante, dice ahí, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es interesante ver lo que estaba pasando. Hablaba de personas que dice ahí en el versículo 18, afectando humildad. No entendemos bien la palabra afectando, ¿no? Aparentando humildad y haciendo un culto a los ángeles, desviándose. La Biblia dice, va juzgando y va poniendo ahí ciertos juicios en cuanto a la comida, en cuanto a si era bueno comer esto o aquello. Pero ahí está esta persona, juzgando ahí a las personas, causando molestias, y dice acá, quitándoles el premio de un galardón. Gente dice que aparentaba humildad, pero dice que está vanamente hinchada en su mente carnal. Vanamente, la palabra hinchada es inflada, como podemos inflar un globo, inflada en su mente carnal. Y aquí vamos a partir en el estudio, entendiendo la primera característica de cómo es la mente carnal. Bueno, es una mente, dice, que está inflada. La primera característica que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a la mente carnal es que es una mente soberbia. La persona se cree superior a los demás, se cree con la capacidad de juzgar a los demás. Por eso estas personas, dice, estaban juzgando en cuanto a la comida, bebida, en cuanto a los días, juzgando. ¿Quién se cree más arriba de los demás con derecho a juzgar a otro? En aquel tiempo, los jueces se paraban en una plataforma y estaban por encima de los demás, estaban alto, más alto que los demás. Por eso miraban a los demás como por encima. Y de ahí viene la palabra en griego para hablar de soberbia. La palabra que se traduce soberbia es uperefanos, que significa mirar por encima, mirar por arriba a todos los demás. Y claro, la persona que se cree superior, que cree que está más arriba, se cree con la capacidad de juzgar a otro y de decir, vos estás más en esto, vos estás mal en lo otro. Pero eso, dice aquí, es una actitud de alguien que está inflado en su mente carnal. Aquí Pablo describe que esa es una actitud de una mente carnal. Alguien que se cree con la capacidad de juzgar a los demás. La verdad es que no somos quienes para juzgar a otros. Santiago dice, si estás juzgando a otros ya no eres alguien que cumple la ley, sino que eres juez de la ley. Saben que muchas veces
Hay problemas en las iglesias simplemente porque hermanos van juzgando a otros. Parece que a uno no le gusta tu manera de hablar, a otro no le gusta tu manera de vestir, y parece que todo el mundo se cree con la capacidad de opinar y de juzgar y de decir, no, esto no hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y parece que cuesta tanto entender que cada uno es libre en Cristo y que no me tengo que meter en la vida de la otra persona. Sí para ayudar, pero nunca para juzgar. Juzgar es una actitud de alguien que va mostrando soberbia en la vida, y esa actitud es muy peligrosa. En primer lugar, porque el que está juzgando a otros tiene una actitud de no aceptar lo que otros juzguen de él. Claro, si él es juez, si él es el que está más arriba que los demás, entonces no tienes que venir a criticarme a mí. El problema de esta persona es que entonces se pone en una situación peligrosa. Se pone en una posición más arriba de lo que debe estar. Y entonces entra en una serie de peligros. En primer lugar, el primer peligro es que no siente una necesidad de orar. Saben, muchas veces cuando hablo con creyentes en cuanto a ¿por qué orás poco? La mayoría de las veces es no tengo suficiente tiempo para orar. Pero yo creo que la verdadera razón es que no creo que tengo suficiente necesidad como para orar. La pregunta es, ¿tienes tiempo de comer? Bueno, sí, claro, si no me hago el tiempo. ¿Alguno se olvidó de comer hoy? Nadie, ¿no? ¿Tienes tiempo de dormir? Bueno, ¿tienes tiempo de hacer las cosas que crees necesarias? Claro que sí. El problema de la falta de oración en la vida del creyente no es falta de tiempo, es falta de conciencia de la necesidad de Dios. Yo creo que puedo solo, y entonces voy y hago las cosas sin necesidad de orar primero. Yo creo que puedo ir a trabajar sin necesidad de orar. Yo creo que puedo manejar una familia sin necesidad de orar. Yo creo que puedo luchar contra el pecado y llevar una vida santa sin necesidad de orar. Y la verdad es que muchas veces hasta salgo de casa olvidándome de orar primero. Y eso es solamente una advertencia de que hay soberbia en el corazón. Eso es solamente una muestra de que yo creo que puedo solo con la vida y que no necesito de Dios. Eso me habla de una mente carnal, de alguien que está inflado y cree que es suficiente como para vivir la vida sin necesidad de depender de Dios. Y saben, muchas veces viene la prueba a la vida, viene el sufrimiento, simplemente para que Dios nos muestre cuán débiles somos y cuánto necesitamos depender de Él en oración. ¿No te ha pasado de que en los tiempos de sufrimiento son los tiempos que más pasas en oración? Yo recuerdo un tiempo cuando mi hijita tenía 40 días de vida y siendo tan chiquitita, tuvo una infección muy fuerte. Le tuvimos que internar y estuvo 6 días en terapia intensiva. ¿Saben que nunca creo oré tanto en mi vida? Es que en ese momento yo entendí que no era tan potente como creía, que no era tan capaz como creía. La verdad es que en ese momento el hombre se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada y que la vida pende de un hilo de la mano de Dios. En ese momento uno se da cuenta que necesita depender de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llevar a situaciones para que comprendamos que necesitamos depender de Él? Saben, a mí me impacta ver a David cuando en el Salmo 63 él está en medio del desierto, perseguido por su hijo Absalón. Y en medio de esa situación, él dice, de madrugada te busqué. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es interesante, David buscaba a Dios, dice, de mañana. Pero en ese salmo dice, de madrugada, que ya no podía esperar a la mañana. Es que había una necesidad de Dios. Él dice, mi carne te anhela, tengo sed de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en medio del desierto. Porque estoy en medio de una circunstancia donde necesito de Dios. Es interesante que cuando David estaba en el palacio, no tenía la misma actitud. Claro, ahí había abundancia. Ahí él tenía de todo. Ahí estaba cómodo. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuándo pecó David con Betsabé? ¿Cuando estaba en el desierto o cuando estaba en el palacio? Cuando estaba en el palacio. ¿Saben por qué? Porque la comodidad del tenerlo todo
nos lleva a una actitud de soberbia de decir, no necesito de Dios, todo va bien, todo está bien, yo puedo manejar la situación. Y eso nos lleva al pecado. Pero en medio del desierto, cuando David tenía que depender de Dios en oración porque había una necesidad, ahí David estaba en santidad. Saben, muchas veces la comodidad o la bendición de estar en un buen tiempo es un tiempo peligroso. A mí me impacta leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Ahora se los leo. Nosotros sabemos bien de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y escuchamos de que son ciudades terribles, eran ciudades llenas de homosexualidad, de los peores pecados que había. Sin embargo, fíjense cuál fue el verdadero problema de Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16, versículo, vamos a leer 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué fue? Soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron. Y claro, entonces después se entregaron al pecado. Pero ¿cuál fue el verdadero problema de Sodoma? Aquí dice soberbia, saciedad, estaban llenos y ahí cayeron. Si uno ve a las 7 iglesias del Apocalipsis y comienza a ir, cada una de las iglesias tenía su problema. Pero cuando uno llega a la Odisea, a la última iglesia, ¿qué fue el problema ahí? Era una iglesia que ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Somos ricos, tenemos abundancia, no tengo necesidad. Y esa actitud es la que les llevó al pecado. ¿Saben? La mente carnal es la mente que cree que tiene todo, que no necesita. ¿Saben cómo poder distinguir a esta persona? Porque va a tener una pobre vida de oración. Pero también porque no va a buscar consejo. Él se cree sabio en su propia opinión. La verdad es que él va a tomar decisiones sin preguntar. No busca consejo porque cree que sabe. Después de todo, ¿por qué tengo que estar buscando siempre a otras personas que opinen? Pero la persona que tiene ese estilo de vida simplemente está inflado en su mente carnal. ¿Saben? Yo he aprendido a que no puedo confiar en mi corazón. He aprendido lo que dice en Jeremías capítulo 17, que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y que no tengo que confiar en lo que dice mi corazón, porque vez tras vez me engaña. Es bueno ir a alguna persona para preguntarle, ¿qué opinás? ¿Qué debo hacer en esto? Es bueno que alguien vea desde afuera, porque yo temo que mi corazón me pueda estar engañando. ¿Saben? Esta es la primera actitud de una mente carnal. Este es alguien que cree que puede juzgar a los demás, que puede siempre estar marcando el pecado en la vida de otra persona, pero que no reconoce el suyo. Es el que puede mirar a los demás por encima, creyéndose superior, pero que no acepta cuando alguien viene y te dice que tú estás en algo. Es la persona que no siente necesidad de recurrir a Dios en oración, cree que puede solo. Es la persona que no va a buscar consejo, él cree que sabe. Son características de una mente carnal. Pero ¿saben? ¿Hasta qué otra característica tiene la mente carnal? No solamente es soberbia o es amor a uno mismo, también es amor al dinero. Es codicia la segunda característica. Codicia. ¿Saben? Aquí me habla de una persona que está inflada, que está tan llena, tan satisfecha, que no siente necesidad de nada. Eso puede ocurrir por la soberbia, pero también puede ocurrir por la codicia, por amor al dinero. Y el amor al dinero es uno de los peligros más terribles del día de hoy. Cuando encontramos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, va a decir en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. La palabra para peligrosos en griego es feroces, salvajes, tiempos salvajes. ¿Por qué? Porque dice habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está soberbia. Pero la segunda característica que dice es avaros. Y la palabra en griego para avaro es con amor al dinero. Amor al dinero. Esa palabra se va a repetir 3 veces en la Escritura, nada más que 3 veces.
Se va a decir en 2 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, cuando va a decir, raíz de todos los males es el amor al dinero. También se va a repetir en Hebreos capítulo 13, versículo 5, cuando dice que debemos estar sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. La palabra ahí es, debemos estar sin amor al dinero, contentos con lo que tenemos ahora. Eso implica que si una persona ama el dinero, no está contenta con lo que tiene ahora. Muchas veces cuando alguien se va quejando, va diciendo, ¿por qué no puedo tener esto o aquello? Es que realmente está amando el dinero. Y el tercer pasaje es este. Es el de 2 Timoteo capítulo 3. Ahora, si yo pregunto acá, ¿quién de ustedes ama el dinero? Quizás alguno levantaría la mano, pero muchos no reconocerían esto en su vida. Sin embargo, yo quiero hacer un pequeño examen. Es un pequeño examen que cada uno debe responder para sí. Pero te pido que te respondas con sinceridad. ¿De acuerdo? Te voy a hacer algunas preguntas. Ahora, la ofrenda esta mañana me dijeron, buenísima, entonces yo tengo mucho dinero. Entonces suponte que yo te digo, bueno, por cada persona que traes a la conferencia, yo te voy a dar 10.000 colones. Por cada uno que traes a la conferencia. ¿Ustedes piensan que va a estar llena la conferencia? ¿Creen que sí? Por amor a las almas, ¿no? No, por amor al dinero. ¿Qué te parece si yo te dijera, bueno, por cada versículo que te memorices de la palabra de Dios, te voy a dar 5.000 colones? ¿Te parece que te vas a estudiar algún versículo? Yo creo que el jueves, para la conferencia, todos vienen con el Salmo 119 memorizado. ¿Por qué? Por amor a la palabra de Dios, claro. Nadie lo duda. O por amor al dinero. Saben que a veces creo que seríamos capaces de hacer cosas por amor al dinero, pero no haríamos las mismas cosas simplemente por amor a las almas. Y cuando uno se hace ese examen en su corazón, tiene que descubrir con horror de que en mi corazón hay amor por el dinero. Y vamos a ir a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Hay un pasaje muy interesante ahí. Aquí hay una parábola de un mayordomo que está actuando muy mal, realmente está estafando a su amo. Y entonces ahí dice en el versículo 6, este mayordomo, para querer salvarse un poco de la situación, dice, versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Ahora aquí en este pasaje hay una parábola que nos cuesta comprender, porque vemos que había un mayordomo que estaba estafando a su amo. El amo lo iba a despedir. Entonces antes de despedirlo, el mayordomo agarra a un deudor de su amo y le dice, ¿cuánto debes? Debo 100 medidas de trigo. Escribí 50. ¿Cuánto debes? 100 medidas de aceite. Escribí 80. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y dice después, alabó el amo a él. Pero escuchen bien, no lo perdonó. Le dio una patada, lo echó. Lo estaba estafando. Simplemente lo que el amo dice, fuiste muy astuto. Muy astuto. ¿Por qué? Porque este siervo estaba previniendo para el futuro.
sabiendo que lo iban a echar, él se estaba haciendo de amigos para que después le den trabajo. Entonces, claro, después cuando lo echen, él iba a ir a ese que le perdonó 50 y le dice, yo te ayudé, ¿no? Ahora vos me tenés que ayudar a mí. Lo que él estaba haciendo es actuar con astucia. ¿Haciendo qué cosa? Previniendo para el futuro. Y entonces llega al versículo 8 y dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿En qué son más sagaces? En que las personas del mundo previenen para el futuro. Cada persona va previniendo para su vejez. Va pagando una jubilación, no sé cómo se dice aquí, pensión, y va cubriendo y va haciendo las cosas previniendo para el futuro. Pero dice, los hijos de luz no son tan astutos. Los hijos de luz son medio torpes en esto. No previenen para el futuro. No previenen para la eternidad. Y entonces llega la gran lección en el versículo 9. Y Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora no está hablando de riquezas mal ganadas o de ganancias sucias. No está hablando de eso. Todas las riquezas son injustas según el pasaje. Y vamos a ver por qué más adelante. Pero lo que dice es utilizar las riquezas para ganar amigos, para que cuando éstas falten, es decir, cuando te mueras, te reciban en las moradas eternas. Lo que dice este versículo es que de una manera asombrosa uno puede transformar lo material, lo que perece, lo temporal, y lo puede transformar en algo eterno. Y uno puede tomar el dinero que perece y transformarlo en una ganancia eterna, utilizando ese dinero para ganar almas. Acá dice, ganad amigos, ganad almas por medio del dinero, para que ellos te reciban. Y qué gozo va a ser un día llegar al cielo y encontrar personas que están ahí salvadas por la gracia de Dios, porque un día pude ofrendar para la obra de Dios, y porque el Evangelio se pudo llegar a predicar en algún lugar remoto de la tierra, y personas llegaron al cielo por ese misionero, pero también por la ofrenda que les estuvo. Y saben, es maravilloso pensar que este dinero injusto, que el dinero que es algo suyo, algo material, puede transformarse en una ganancia eterna. Ahora, inmediatamente después, Jesús va a dar una serie de aplicaciones y va a decir, si eres fiel en lo poco, es decir, en lo poco es el manejo del dinero, Dios va a ponerte en lo mucho, es decir, el manejo de lo espiritual. Pero luego va a haber otras lecciones. Y dice también ahí en el versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra ahí que se utiliza, si alguno tiene una versión antigua va a ver, que dice mamón, que era el nombre de un Dios. Significa aquello en lo que se confía. Y el dinero es aquello en lo que se confía. Y aquí pone a Dios y al dinero como contrapuestos. Como que el dinero es alguien que quiere ponerse en el lugar de Dios. Realmente es así. Lo que estamos diciendo es que realmente el dinero no fue inventado por Dios. Es parte del sistema de este mundo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando le preguntaron sobre el dinero? ¿De quién está la imagen ahí? ¿De César? Dale a César lo que es de César. Dale a Dios lo que es de Dios. El dinero es parte del sistema de este mundo y la gente mata por dinero y hace cualquier barbaridad por dinero y el mundo está lleno de pecado por amor al dinero. Eso es lo que dice Timoteo, el mundo está lleno de pecado, es raíz de todos los males, el amor al dinero. Y el creyente debe santificarlo, consagrarlo, decirle, Dios, yo no quiero que este dinero me robe el amor a ti. Yo quiero que sea un buen siervo. Y alguien dijo una vez, el dinero es muy buen siervo, pero muy mal amo. Yo quiero, Señor, que este dinero sea un buen siervo en tus manos. Pero no quiero que mi corazón se vaya tras el amor al dinero. Porque aquí dice que si amo a uno voy a menospreciar al otro. Y la persona que está con amor al dinero no va a amar a Dios. Porque realmente están en lugares opuestos. Y el dinero realmente quiere ocupar el lugar de Dios.
fíjense que el dinero quiere ocupar el lugar de la deidad. El dinero tiene todas las características que tiene la deidad. El dinero parece ser omnipresente, está por todas partes. El dinero parece que confiere cierta seguridad. El dinero parece que otorga paz. O uno no se siente más tranquilo cuando tiene dinero en el bolsillo. El dinero parece que da cierta felicidad. Y el dinero hasta parece omnipotente, porque pareciera que uno con dinero lo puede todo. ¿Se dan cuenta que el dinero quiere ocupar el lugar de la deidad? Y por eso acá Jesús lo llama así, mamón. Aquello en lo que se confía, un dios, una deidad del paganismo. Y entonces va diciendo, la mente carnal está ahí, enceguecida por amor al dinero. La mente carnal solamente ve lo material y se deja llevar por amor a esa deidad. Y alguien dijo una vez, cuidado, porque aún el creyente más fiel, sin advertirlo, sin darse cuenta, puede encontrarse adorando a Mamón, sin advertirlo. Cuidado, porque a veces es tan sutil que uno puede llegar a amar el dinero y adorarle. Y en ese sentido dejar a Dios a un lado. Aquí Jesucristo dijo, si en lo ajeno, fíjense el versículo 12, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Saben lo que está diciendo? Lo ajeno es el dinero, no me pertenece. Es un préstamo de Dios. Dios me otorgó dinero para que yo lo administre como un mayordomo. El hombre que tiene una mente espiritual entiende que el dinero es algo ajeno, que no me pertenece, que debo utilizarlo como Dios quiere, que no debo permitir que mi corazón se vaya tras el amor al dinero. Entonces debemos cuidarnos, porque muchas veces uno puede encontrarse hasta quejándose contra Dios, diciendo, Dios, ¿por qué no puedo tener esto? ¿Por qué me falta aquello? Y quejas y quejas y quejas. Y la raíz de todas las quejas es problemas con el dinero. He visto hogares destruirse por amor al dinero. He visto matrimonios que empiezan en un conflicto que no termina más, simplemente por amor al dinero. ¿Saben? No es algo sencillo. Es algo que tienes que tener temor en tu corazón. Porque el amor al dinero te puede estar quitando el amor a Dios. Y de pronto, cuando uno se da cuenta que por el dinero haría cosas que por Dios no haría, y por dinero uno se sacrificaría más horas, y por dinero uno no dormiría si es necesario, y por dinero uno haría tantas cosas que no estoy dispuesto a hacerlas para Dios. Entonces caí en la idolatría, adorando a Mamón. Por eso, la mente carnal se ama a sí misma, tiene soberbia, se cree superior, pero la mente carnal ama el dinero y se dejó llevar por el dinero. Pero vamos a ir al última característica de la mente carnal. Y volviendo ahí a Colosenses, capítulo 2. Dice, nadie os prive de vuestro premio, versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que Dios da. Fíjense un poquitito más adelante, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estamos hablando de la mente carnal, esa que menciona ahí en el versículo 18, pero cuando llega al versículo 20, va a decir ahí, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué otra vez volvés a someterte al mundo? Y cuando termina el versículo 23, habla de los apetitos de la carne. ¿Saben? La tercera característica de una mente carnal es que es una mente que se va a complacer en los deleites de este mundo.
Una mente carnal es una mente que se va a complacer en los deleites de este mundo. Y aquí habla de personas que otra vez, dice, si ustedes dicen han muerto con Cristo, ¿por qué otra vez van a ir otra vez a meterse en las cosas del mundo? Si ya murieron con Cristo, ¿por qué no hicieron un corte definitivo? ¿Por qué se han puesto otra vez en los deleites del mundo? Es que la mente carnal encuentra placer en las cosas de este mundo. Y entonces no quiere morir al mundo. Parece que quiere mantenerse vivo a las cosas del mundo. Quiere estar contemplando los placeres que el mundo ofrece. No le desagradan, porque la mente carnal todavía encuentra algo de placer. ¿Saben? Yo creo que a mí me hacen acordar muchos creyentes a algunos niños pobres que pasan por una gran juguetería y se quedan ahí con la nariz pegada al vidrio, mirando todos esos hermosos juguetes que no pueden tener. Algunos creyentes parece que están así, mirando en la vidriera de este mundo aquellos que no pueden disfrutar porque son creyentes, creyendo que el mundo tiene lo mejor para ofrecerles, creyendo que el pecado es atractivo y que van a disfrutar. Y hasta en cierta medida algunos hasta sienten cierto grado de frustración con la vida cristiana. Y hasta a veces se enojan con Dios, porque dicen, ¿por qué no puedo disfrutar de eso? ¿Saben? En el Salmo 73 encontramos un cuadro perfecto de esta situación que quiero tratar de describirles. Ahí se encuentra Asaf. Y Asaf dice, casi resbalaron mis pies. Porque yo miraba la prosperidad de los impíos. Miraba cómo ellos podían hacer lo que querían. Miraba cómo ellos hablaban lo que querían y disfrutaban del pecado. Dice, tuve envidia de los pecadores. Y Asaf sigue hablando y diciendo, en vano he limpiado mi corazón. ¿Se dan cuenta qué terrible lo que Asaf dice en el Salmo 73? Él dice, ¿para qué me dice cristiano? ¿Para qué sirvo a Dios? Yo estoy mirando, y ese es el problema. Él estaba mirando lo que no tenía que mirar. Él estaba mirando en la vidriera, miraba a los pecadores, miraba cómo pecaban, miraba cómo disfrutaban de las cosas del mundo y decía, ¡cómo envidia le tengo! Y saben, siempre tienen que leer, se van a acordar, porque tienen que leer el Salmo 73, siempre junto con el 37, que es al revés. Y en el Salmo 37, versículo 1, dice, no tengas envidia de los pecadores. Y Asaf estaba ahí envidiándoles y mirándoles, codiciando lo que ellos hacían. Y ahí dice, casi resbalaron mis pasos, porque de pronto comencé a querer hacer las cosas que ellos hacían. Hasta que dice, entrando en el santuario, comprendí. Y siempre es así. Cuando uno entra en la comunión con Dios, parece que uno comprende. Parece que por fin la mente encuentra cierta lucidez. ¿Qué cosa comprendiste, Asaf? Entrando en el santuario, dice, comprendí el fin de ellos. Comprendí que eso dura poco tiempo. Comprendí el fin, que ahora disfrutan, pero luego van a un infierno de un eterno sufrimiento. Comprendí el fin. Comprendí el engaño del pecado. Comprendí lo que dice en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Moisés, diciendo que él eligió ser menospreciado con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Dice ahí que el pecado tiene deleite, pero que es temporal. Asaf dice, yo comprendí el fin de ellos. Y sigue diciendo Asaf, era como una bestia delante de ti. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuántas veces nosotros también oramos así? ¿Cuántas veces me sentí identificado con Asaf? Era como una bestia delante de ti, tan torpe que no entendía. Hasta que llega un poco más adelante el versículo 25 y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y Asaf comprendió que no hay nada en esta tierra, que no hay nada en este mundo digno de tus deseos. Asaf dice, ahora nada deseo sino a ti. Y fuera de ti no quiero nada. Fuera de lo que viene de Dios no quiero nada.
El otro día estudiábamos en Santiago capítulo 1 con algunos que están viniendo a la mañana y leíamos ahí cuando Santiago les dice, después de hablar de la tentación, les dice, amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Satanás no tiene nada bueno que ofrecerte. El diablo no tiene nada bueno que darte. Este mundo no puede darte nada. Solamente tenés que disfrutar de lo que Dios te da. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero el que tiene la mente carnal está ahí, dominado por su carne, buscando satisfacción en este mundo, buscando encontrar placer en este mundo. Y no se da cuenta que todo en este mundo está corrompido. No se da cuenta que aunque tiene apariencia de ser atractivo, solo todo está podrido. ¿Saben? Debemos tener cuidado que nuestra mente carnal no nos engañe. La sensualidad del mundo parece atractiva. Y a veces un hombre se ve en peligro de no dominar sus ojos. Y el mundo cada vez más va utilizando la sensualidad de la mujer para tratar de apelar a la mente carnal. Y a veces el mundo va tratando de ensuciarnos de tal manera que nuestra mente esté codiciando la suciedad de este mundo. Pero saben, solamente puede ser feliz una persona que disfruta de la voluntad de Dios. Saben, Dios tiene tanto que ofrecerte. La voluntad de Dios es tan maravillosa, es tan perfecta, que no tenés por qué codiciar las cosas de este mundo. Es como si Dios te pusiera un banquete delante. Y no seas tan torpe de estar codiciando el pan duro que este mundo te ofrece. Puedes disfrutar de todo lo que Dios te ofrece. Entonces tienes que empezar a limpiar la mente. Limpiarla. ¿De qué manera puedo limpiar la mente? Bueno, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe haber un cambio en la mente, una renovación. ¿Cómo puedo hacer esto? Suponete que tienes un estanque lleno de agua sucia. No puedes volcar el estanque. Sin embargo, quieres tratar de quitar el agua del estanque para que haya agua limpia ahí. ¿Cómo puedes hacer? ¿Alguna idea? Hay una muy fácil. Nosotros llamamos la parábola de la manguera. Colocas ahí una manguera con agua, abres la canilla y en la medida que sale agua limpia, el agua sucia va desbordando y comienza un proceso de renovación, hasta que todo está limpio. ¿Saben? No podemos quitar la carnalidad que hay en nuestra mente. No podemos. Ojalá pudiéramos vaciarla para volverla a llenar con agua limpia, pero no podemos hacerlo. ¿Saben? Uno de los terribles peligros de ver lo que no debo ver, ¿sabes cuál es? Es que las imágenes que ves quedan grabadas en la mente y jamás las puedes quitar de ahí. Las imágenes que ves en una película quedan grabadas en la mente. No las vas a poder quitar. Ese es el problema. Por eso es tan peligroso lo que ves. No hace solo daño en el momento, hace daño también después, porque va trabajando en los recuerdos. Y a veces uno quiere orar y en ese momento vuelven esas imágenes. Pero ¿sabes qué? Puedes hacer un proceso de renovación. Deja que la palabra de Dios comience a entrar en la mente. Y en la medida que el agua limpia y pura de la palabra de Dios comienza a entrar en la mente, el agua sucia va saliendo. Y ese proceso de renovación tiene que seguir hasta que llegues a ver al pecado como algo que ya no es atractivo. Hasta que comiences a darte cuenta que hay placer y puedes disfrutar de la vida que Dios te da. ¿Sabes? La mente carnal se deleita. Aquí en Colosenses dice que habiendo muerto al mundo, todavía fue y se volvió a meter en el mundo. ¿Por qué? Porque la mente carnal todavía quiere seguir comiendo de la comida de este mundo. A mí me impacta ver al pueblo de Israel en Egipto. Ellos estaban atravesando el desierto. Dios les había provisto del maná, un milagro impresionante.
¿Saben lo que era alimentar a 2 millones de personas que iban en el desierto con un pan que caía del cielo? Algo riquísimo, la Escritura dice que era como fuera con miel, algo que venía fabricado en los mismos hornos del cielo, por las manos de Dios, con todas las capacidades nutritivas que ellos necesitaban de vitaminas y proteínas y todas las cosas. Ese maná era la comida que Dios proveyó para ellos. ¿Pero qué era lo que ellos querían en el desierto? Nos acordamos de los pepinos, de los ajos, de los puerros, de los pescados. Nos acordamos de todo lo que comíamos en Egipto. Y saben, queriendo comer la comida de Egipto, no disfrutaban del tremendo milagro de cada mañana, de que el maná estaba ahí. Y a pesar de la carnalidad de ellos, la fidelidad de Dios se mostraba en que cada mañana ahí estaba el maná. Y durante 40 años, a pesar del pecado de Israel, el maná nunca faltó. Esa es la gracia de Dios. Y saben, hay creyentes que no disfrutan de lo que Dios les provee. Porque en vez de disfrutar de todo lo que Dios te da, tu corazón está en Egipto, deseando las cosas de este mundo. Tiene que llegar el momento de decir, basta, quiero disfrutar de lo que Dios me da. No quiero seguir codiciando las cosas de este mundo. Vamos a orar.